¿Ven ahí bien la pantalla? Buenas tardes, profe, sí, señor. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que tiene que ver con lo que es la sensopercepción. Bueno, a ver, ponemos esto para que lo puedan ver mejor. Y las dudas que van teniendo, pues me las van a ir diciendo. Eh, y al final discutimos un poco de cómo les fue en el parcial y si tienen dudas. Entonces vamos a empezar. Dentro de las esferas mentales muy importantes, vamos a discutir lo que tiene que ver con la sensopercepción. Pero primero vamos a empezar a definir unos conceptos para entrar ya en materia de lo que es la patología en el examen mental, en los síndromes en psiquiatría, que tienen como que ver con el peso gigante de lo que es la sensopercepción. En, en general, nosotros podemos entender que lo que es la sensopercepción es todo lo que estamos percibiendo, identificando del mundo externo a través de nuestros órganos de los sentidos. Entonces vamos a recordar que en principio contamos con 5 órganos de los sentidos. La visión, el gusto, el olfato, recuerdan, ¿no? Hay incluso series que hablan como Caballeros del Zodiaco de un sexto sentido. Entonces, la sensopercepción constituye una forma superior de conocimiento porque a través de nuestros órganos de los sentidos vamos a ir adquiriendo la información de lo que nos rodea. Recordemos de pronto cuando somos pequeñitos, cuando somos bebés, empezamos a explorar el mundo con lo que escuchamos, con lo que vamos sintiendo y con lo que vamos viendo. El bebé, entendiendo que es un ser humano que se encuentra nuevo en el mundo, que todo le parece nuevo y novedoso, él empieza a distraerse de alguna forma con lo que se encuentra alrededor y empieza a explorarlo de esa misma manera, digamos, a través de los órganos de los sentidos. Él, por ejemplo, se mete a la boca todo lo que va encontrando en el momento y se va, digamos, mielinizando esa parte sensitiva del homúnculo sensitivo. Entonces, a través de los órganos de los sentidos también empiezan a haber nuevas mielinizaciones y conexiones neuronales. Profe, Esto nos hace, dígame, qué pena, profe, buenas tardes. Qué sí, pena, buenas profe, tardes. ¿será que podríamos grabar la clase? Ya que creo que ya se está grabando, ¿no? No sé, profe, creo que no. A ver, revisamos. A ver, No, profe, aún revisamos. no. Entonces, espérate, a ver. A ver, revisamos. Más. Aquí dice grabar en este. Bueno, vamos a grabar. Listo, ya se está grabando. ¿Sí o no? Verifiquen. Sí, señor, profe, ahora sí, muchas gracias. Bueno, listo, bien, gracias por avisar. Entonces vamos a empezar del principio. Hoy vamos a hablar sobre una esfera mental muy importante que es la percepción y la sensopercepción. Les estaba diciendo que nosotros vemos el mundo que nos rodea, el mundo exterior, a través de nuestros órganos de los sentidos, que vamos a recordarlos, que es, bueno, más que todo las funciones cognitivas sensoperceptivas, lo táctil, el olfato, el gusto, la visión y la audición. Eh, Esto permite, como dice en esta diapositiva, una forma superior de conocimiento. Cuando digo una forma superior de conocimiento, hace referencia a que vamos enriqueciendo precisamente ese conocimiento que tenemos del mundo externo a través de los órganos de los sentidos. Cuando nosotros somos bebés y nos estamos desarrollando y el cerebro también se va desarrollando y nuestros órganos de los sentidos empiezan a funcionar, empezamos a tener información de todo lo que nos rodea a través precisamente de los órganos de los sentidos. Recordemos o analicemos cómo es por primera vez, por ejemplo, empezar a ver, a oler, digamos, sentir frío, calor, eh, y a generar como todas estas interconexiones neuronales que nos va a dar información sobre todo, en principio, del mundo. Escuchar a la mamá por primera vez, olerla y sentirla, generando como vínculos de familiaridad. Bueno, es un proceso constructivo en el que el sujeto, eso quiere decir que en el individuo empieza a construirse continua y permanentemente. En el día a día, otras esferas mentales, por ejemplo, funcionan muy importante con la sensopercepción. Cuando yo, por ejemplo, me levanto en la mañana y voy a coger de pronto transporte público, dependiendo lo que yo estoy viendo y lo que estoy escuchando, puedo más o menos, o más o menos no, sino ubicarme temporoespacialmente y, digamos, dirigirme motoramente hacia donde me quiero dirigir. Entonces, si analizamos,
los órganos de los sentidos nos permiten ubicarnos en el mundo, pero también vincularnos de acuerdo a lo que se encuentra a nuestro alrededor. Existen, por ejemplo, patologías eh, que son de carácter neurológico, en el que el individuo que está padeciendo estas patologías empieza a perder estos órganos de los sentidos. Entonces, por ejemplo, uno se va haciendo ciego o sordo, o por ejemplo, el diabético empieza a perder la sensibilidad de temperatura en la piel y podemos nosotros darnos cuenta cómo empieza a generar disfunción en el mundo. Entonces, cómo empezamos a confundirnos, a desorientarnos, a perder de pronto las habilidades que hacíamos antes. Esto quiere decir que el proceso constructivo de información a través de los órganos de los sentidos es un proceso continuo, progresivo, cotidiano y dinámico. Y de acuerdo a lo que ocurre con nuestros órganos de los sentidos, nuestras otras esferas mentales, digamos, cambiarán, podrían, digamos, modularse. Cuando, por ejemplo, un accidente ocurre en una persona que queda ciego de un momento a otro, podría decirse sin ser de pronto muy grosero o peyorativo, que el individuo puede quedar como inválido en el momento, es decir, invalidado para hacer cosas que antes podía hacer. Puede sentirse inútil y eso obviamente puede desencadenar depresión, frustración, síntomas comportamentales asociados. Pero también es cierto que, por ejemplo, una persona que ha sido invidente o ciega durante mucho tiempo puede adquirir habilidades que de pronto antes no tenía, que le permiten la adaptabilidad al mundo. Y también es cierto que los otros órganos de los sentidos como que se agudizan más, como ese personaje de ciencia ficción Daredevil, que es como creo que un abogado que queda ciego y entonces se hace superhéroe escuchando todo lo que se encuentra alrededor. Bueno, la sensopercepción es una función de la experiencia. Mientras de alguna forma más se estimule, nosotros vamos a coger toda esta información que va llegando, la vamos a interpretar y le vamos a dar, por ejemplo, un sentido. Para entender bien esta clase de sensopercepción, vamos a entender dos conceptos importantes. Un primer concepto es la percepción, propiamente dicho, y lo otro, la representación. Voy a explicarlo lento, si tienen dudas me van diciendo, porque sí es importante que estos conceptos queden claros para entender pues lo que se viene ahorita. Entonces, como tal, lo que es percepción es coger y recoger toda la información que se encuentra afuera de nuestra mente a través de nuestros órganos de los sentidos. Entonces, por ejemplo, es lo que escuchamos, lo que olemos, lo que sentimos a nivel táctil, lo que estamos viendo. Todo esto es percepción. Estamos percibiendo el mundo ante nosotros. Aquí vamos a decir que lo que es el objeto es todo lo que se encuentra frente a nosotros y corporalmente haciendo referencia que nosotros somos como sujeto, un sujeto, pero con punto subjetivo, que sentimos dentro de nuestra mente algo, pero que afuera de nuestra mente y de nuestro cuerpo hay algo que nos está llegando a nuestra mente a través de los órganos de los sentidos, como por ejemplo una canción. La canción, digamos, siendo un poco simple y específico, son ondas, ¿verdad? Físicas, el sonido que llega a través de mi oído y llega a mi mente. Eso es una percepción. Entonces tiene las siguientes características. Otra vez, el objeto está ante nosotros. El objeto que está produciendo esa información que nosotros estamos percibiendo. Se encuentra presente. Quiere decir que frente a nosotros existe. Allá está. Se encuentra otra vez, reiterativo, digo, en el espacio exterior. Bueno, voy a ir clarificando. El espacio interior, por ejemplo, es nuestra imaginación. El espacio exterior es el objeto físico que estamos viendo al frente de nosotros. La percepción tiene un carácter de objetividad. Quiere decir que lo que estamos viendo, escuchando o sintiendo es casi que un hecho real y todas las personas que se encuentran de pronto alrededor de nosotros también pueden estar percibiendo lo mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en un bosque y estoy viendo un árbol que se encuentra al frente mío, este árbol es lo que es el objeto que se encuentra al frente de nosotros, que está presente, que está en un espacio exterior de nuestra mente y que es objetivo que está ahí.
y otra persona que se encuentra a mi lado va a decir, efectivamente, estoy viendo lo mismo que se está viendo, que es el árbol. Una característica importante de la percepción es que es independiente de la voluntad. Quiere decir, aunque yo no quiera verlo o escucharlo o sentirlo, ahí está. Mi voluntad no va a hacer que desaparezca el árbol que se encuentra al frente mío. Eso es la definición de una percepción y de lo que percibimos alrededor de nosotros a través de los órganos de los sentidos. Para ejemplo práctico, pues puse la visión con el árbol, pero puede ser con cualquier órgano de los sentidos. Nosotros podemos estar, por ejemplo, acostados, durmiendo y podemos empezar a oler a quemado, a gas, por ejemplo, o a humo. Y alguien que se encuentra alrededor de nosotros también puede empezar a decir, oiga, huele como a quemado. Eso es una percepción. Ahora, la representación es lo que significa esta información que estamos persiguiendo, pero en nuestra mente. Y no solo eso, sino imágenes o sonidos que aparecerán en nuestra mente, pero que no se encuentran, digamos, externamente, fuera de nuestra mente, en el exterior. Un ejemplo es, yo puedo cerrar mis ojos, de pronto en una terapia de hipnosis, y alguien me puede decir, visualícese o imagínese esa primera vez que usted fue al mar. Y yo puedo empezar a ver en ese preciso momento, mediante recuerdos o imágenes, lo que es el mar. Eso es una representación. El objeto está ante nosotros, pero imaginativamente, siendo producto directo y único de nuestra mente. En el espacio exterior está ausente. Quiere decir que obviamente está en el espacio interno y tiene un carácter de subjetividad. Lo objetivo en esa clase de senso-percepción es lo que se encuentra afuera de nosotros, que es real y que sí está existiendo para todo el mundo que lo vea, que se encuentra en ese mismo lugar, en ese mismo tiempo. Y subjetivo es que está arrancando o nace de nuestra mente, de nuestro intelecto, de nuestra imaginación. Y solamente nosotros podemos de alguna forma sentirlo o vivirlo o escucharlo. Y este sí es modificable y provocado por voluntad, modificable parcialmente y provocado parcialmente. Pero existe también una representación asociada a una percepción. Voy a explicarlo. Puede que, por ejemplo, yo pierda un bolígrafo, un esfero. El esfero representaba para mí no solamente un esfero, sino algo mucho más allá. Mi papá me lo dio el día de mi grado. Entonces, para mí no es solamente un esfero. Simboliza eh, un objeto de cariño, el inicio de mi vida como médico. Por eso, cuando se me perdió el esfero, hice un escándalo y sentí tristeza y ansiedad de gran intensidad porque se me está perdiendo no solo un esfero, porque para mí representa mucho más que un esfero. ¿Listo? Entonces voy a repetir. A través de los órganos de los sentidos, que son 5, vamos a empezar a percibir el mundo alrededor de nosotros, que nos sirve para, me podría demorar aquí toda la clase tratando de describir para qué sirve, pero en principio y en general es recoger toda la información que se encuentra alrededor de nosotros en el día a día y permitir vivir, aprender, comportarnos de alguna manera. Depende, obviamente, de un órgano del sentido que esté estructurado, milinizado, orgánicamente bien formado, de esas conexiones propiamente desde el órgano de la percepción y de nuestro cerebro. Y también, pues, de en qué momento de nuestras vidas nos encontremos, porque hay que recordar que varía de acuerdo a la edad, como la calidad de la función del órgano. Ahora, la representación es, por así decirlo, esa información que ya está de pronto en nuestro cerebro, que sale en un momento determinado, generalmente a voluntad, de alguna forma para vincular información también. Pero para efectos prácticos de la clase, vamos a decir que cuando hay un objeto que se encuentra afuera de nosotros y es real y todo el mundo lo está viendo y es objetivo, eso es lo que quiere decir objetivo, está siendo percibido. Pero algo representado es cuando está siendo originado en el espacio interno, que es el cerebro de nuestra mente, pero que no está en el espacio externo. Nosotros podemos recordar, por ejemplo, canciones
y podemos como que sentir que las escuchamos sin que realmente se esté escuchando. Eso es una representación. O si podemos estar escuchando una canción cuando vamos en un bus y estamos escuchando todos la misma emisora. Eso es una percepción. ¿Listo? Entonces, dos conceptos importantes para ir entendiendo las diferencias de los fenómenos de la sensopercepción. Ahora, vamos acá a mm, diferenciar cuatro fenómenos importantes o condiciones de la sensopercepción. Hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, pero aquí vamos a aprender el término correcto precisamente para escribir adecuadamente el examen mental y aproximarnos al síndrome mental. Entonces, y hablamos de ilusión cuando existe una alteración en la percepción de la realidad. Desde el punto de vista de la sensopercepción, es cuando encontramos un error de reconocimiento de un estímulo real. Cuando digo real es porque está existiendo en el espacio exterior, que es objetivo y que es francamente, entre comillas digo, real porque en el libro del cerebro del mito y el yo, de Rodolfo Ginás, neurólogo y neurofisiólogo, perdón, él describe que uno no ve a nivel filosófico el árbol que se encuentra al frente de uno, sino el proyectado en la corteza occipital. Por eso digo entre comillas, más o menos real, pero sí es lo que se encuentra al frente de nosotros. Entonces, repito, la ilusión es un fenómeno que ocurre cuando lo que se encuentra afuera de nosotros lo percibimos efectivamente real, pero no lo percibimos como realmente es, algo distorsionado. A ver, ponemos ejemplos. De pronto los que se vieron Monster Inc. o cuando ustedes eran pequeños y estaban en el cuarto y había de pronto un perchero con una cobija o un saco o entre los objetos dentro del cuarto con la luz apagada, se hacían sombras. Y la sombra pareciera que era otra cosa, ¿verdad? Que lo que estaba realmente. Entonces el niño, por ejemplo, puede ver la sombra o la figura de un monstruo, de un dinosaurio, se angustia, si está viendo algo, pero está una mezcla entre ilusión y una alteración en la representación. Prende la luz y se da cuenta que era una silla. Eso puede ser una ilusión. Otro, digamos, fenómeno o ejemplo es lo que hacen los magos, que nos ilusionan, nos muestran algo, pero que no es propiamente lo que están mostrando. Entonces desaparecen el conejo al frente de nosotros, eh, nos muestran unas cartas y nos confunden. Pueden, por ejemplo, mostrarnos objetos que estamos viendo de alguna forma distorsionados. ¿Cómo más podemos ver, a ver, interpretar ilusiones? Mm, de pronto a nivel auditivo, nosotros podemos escuchar como que alguien dijo algo, pero lo que dijo fue otra cosa. Entonces, cuando Profesor, estamos, dígame, una pregunta. Dentro de las auditivas no entraría eso de como cuando uno siente que lo llaman, pero nadie lo está llamando, o cuando suena el celular y uno mira y no está mirando, o eso es otra cosa. eso es una ahorita lo vamos a ver, pero para eso estamos definiendo ahora. Si realmente alguien, por ejemplo, gritó, a ver, Tania, pero entonces Natalia se volteó pensando que había dicho Natalia y no Tani, es una ilusión, porque sí hubo un, digamos, un estímulo real, originado, pero lo escuchó erróneo. Eso es una ilusión. Si nadie lo llamó y lo escuchó, ya vamos a discutir si es pseudo alucinación o alucinación. Entonces la ilusión es cuando afuera de nosotros sí hay algo, sí sentimos algo, sí olemos algo, sí percibimos algo, pero no llega a nuestro cerebro la información precisa o exacta, sino llega algo distorsionada o errónea. Pero sí está ocurriendo. A ver, otro ejemplo. Bueno, nada más adelante voy a colocar ejemplos porque precisamente bajo estos cuatro conceptos hay un montón de fenómenos de sensopercepción. Ahora, la pseudoalucinación es cuando existe una percepción en el espacio interno con juicio de realidad ego sintónico. Ustedes ya tienen que estar familiarizados con estos términos.
pero lo voy a ir explicando. Egosintónico quiere decir que nuestro ego, el ego es nuestro, digamos como nuestra mente, se sintoniza con esta información que está llegando, por lo que cree que es 100% real. Pero la percepción viene del espacio interno, no externo. Entonces, yo de pronto, con el ejemplo de ahorita, puedo empezar a escuchar que me están llamando. De pronto, digamos que estoy en clase y le digo a mi compañero de clase, oiga, ¿quién será que me está llamando tanto? Y pues mi compañero o mis amigos que se encuentran alrededor me pueden decir, aquí nadie le está llamando. Estamos en silencio absoluto hasta que usted empezó a hablar. Yo puedo, digamos, referir, sí, alguien me está llamando, lo estoy escuchando. Pero la pseudoalucinación tiene una característica que ahorita vamos a ver, que es que está ocurriendo en el espacio interno, no externo. Nosotros muchas veces, por ejemplo, podemos recordar lo que alguien nos dijo sin que precisamente estamos escuchando eso que alguien nos dijo en nuestro oído, sino en nuestra mente, como recuerdos. Yo le digo, oiga, ¿cómo es que suena la guitarra? ¿Cómo es esta canción? ¿Qué es lo que dice? Y hacemos un esfuerzo mental y empezamos de alguna forma como a escuchar. Nuestros pensamientos los podemos escuchar, pero están en el espacio interno, o sea, como que en nuestra mente. Como que aunque nos tapemos los oídos, ahí lo estamos escuchando. O por ejemplo, yo le digo, cierre los ojos eh, y otra vez, imagínese una moto y yo la puedo estar viendo en mi mente. Si yo sé que efectivamente está ocurriendo en mi espacio interno, pues cero lío. Lo que está ocurriendo es un ejemplo de, digamos, de representación. Pero si yo digo al individuo, pues al psiquiatra que me está entrevistando, que efectivamente es real, que estoy viendo algo, que estoy escuchando algo, aparece este término que es la pseudoalucinación. Ahorita que también todo esto lo vamos a ir repitiendo para aclararlo mejor. La alucinación es cuando existe una percepción sin estímulo externo, pero que es vivenciada como verdadera. Es muy similar a la pseudoalucinación. Tiene todas las mismas características, menos una, que es lo que hace la diferencia. En la alucinación está en el espacio externo, pero en la pseudoalucinación está en el espacio interno. En cualquiera de estos dos fenómenos, tanto pseudoalucinación como alucinación, no existe el objeto real. Es decir, si yo estoy escuchando algo, no hay ese algo que está produciendo un sonido. No existe. En la pseudoalucinación, yo lo estoy escuchando es dentro de mi cabeza. En la alucinación, lo estoy escuchando como si estuviera afuera de mi cabeza. Pero realmente no hay nada que se encuentre en el espacio exterior que esté produciendo este sonido o esta imagen. Profe, una ¿Listo? pregunta. Sí, dímelo. Lo que yo, es que, a ver, no sé si me perdí. La pseudo alucinación, tú me dices que lo escuchamos dentro de nuestra mente, ¿sí? Sí. ¿Sí? Y la alucinación fuera de nuestra mente, o sea, en el espacio exterior. Pero ¿cómo lo diferenciamos si la persona, cómo se diferencia si que está dentro o no de nuestra mente? Si una persona que dice que está escuchando voces siente que lo están llamando desde afuera, como si lo que se está generando o la vivencia está de afuera hacia adentro. Pero Bueno, entonces, una muy buena pregunta. Ven, te explico. Tú lo preguntas directo al paciente. Tú le dices, esas voces que usted está escuchando, que lo están llamando, ¿las escucha adentro de su cabeza o afuera? Y el paciente le responde ahí mismo, adentro, doctor, es adentro. O le puede decir, no, es afuera. O sea, es como si me estuvieran llamando. Es o sea, afuera. es como cuando dicen, es que siento que alguien me habla dentro de mí. Es cuando dicen, no, es que yo siento que alguien me está hablando. ¿Sí? Exacto, pero la persona sí puede referirlo si es adentro o Lo afuera. identifica. Ok, listo. Sí, lo identifica y lo Profe, narra. Por ejemplo, dígame. ¿qué pasa si el paciente no sabe decirlo? Si el No, sí paciente lo está dice. tan confundido que dice como, no sé. Bueno, la mayoría de veces casi que siempre lo dicen, pero si el paciente está muy, muy confundido, pues para el psiquiatra tampoco representa, digamos, un fenómeno muy, muy que nos va a cambiar de diagnóstico, de manejo o algo. Lo que nos quiere decir precisamente lo que acabas de decir, que el paciente está muy confundido, que no lo logra definir, pero nos está diciendo que existe una percepción sin objeto. Eso es lo que nos quiere decir, que hace referencia a un Profe, cuadro psicótico. eso iba a preguntar, Dígame. por ejemplo, en los casos de esquizofrenia,
o bueno, es que no sé cómo se llama eso, cuando la gente escucha como voces en la cabeza y la gente sabe que están como en la cabeza de que dicen, estoy escuchando voces, no sé, en las películas de terror que dicen, que me dicen que haga algo malo. Y si esa gente sabe diferenciar que esas voces están dentro de su cabeza, porque lo toman como verdad absoluta, como de que tienen que hacerlo y no de que no son reales y no tienen que hacer esa clase de cosas. Bueno, otra bien, buena pregunta. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando dentro del fenómeno psíquico existen muchos matices, no necesariamente quiere decir que es o una cosa o la otra. Si el individuo, por ejemplo, y ahí voy al siguiente, que es la alucinosis, eh, critica, dice que no debería estar escuchando o viendo algo, pero sí lo está percibiendo, eso se llama, de una vez digo, alucinosis. Es la percepción interna, incluso de pronto también externa, de algo, pero que yo le digo al mundo entero, a mi alrededor, que no lo debería estar escuchando. Por ejemplo, si yo consumo ácido, si yo me meto un cuadro de LSD, entonces yo puedo empezar a ver elefantes rosados y yo le digo a mi compañero, oiga, estoy viendo un elefante rosado, yo sé que perfectamente no lo tendría que estar viendo, pero ahí está, ahí sí lo estoy viendo. Entonces, cuando está esa crítica tan marcada, se llama alucinosis y hace referencia más a alteraciones de la sensopercepción producidas por un daño cerebral o por un consumo de sustancia. En el ejemplo que me dijiste ahorita, sí pasa mucho que en esquizofrenia el paciente empieza a decir, estoy escuchando una voz dentro de mi cabeza que me está obligando a hacer algo, que dentro del fenómeno psíquico y de la psicosis, puede que por momentos el paciente no le haga caso, pero por otros momentos sí. En el momento en que le empieza a hacer caso, es porque el paciente siente que es totalmente real y que si le hace caso a esta voz o dejará de alguna forma de que esta voz lo perturbe o la voz lo puede estar amenazando con que si no hace algo, algo grave le va a pasar. Si usted, por ejemplo, no rompe el televisor, yo lo voy a matar. Entonces, yo siento que eso es real, voy y rompo el televisor y digo es que las voces me obligaron a hacer eso, porque si no me van a matar. Si va dentro de la cabeza es una pseudo alucinación y si está fuera de la cabeza es una alucinación. Aquí lo voy a explicar un poco más. Estas son unas gráficas hechas por unos psicólogos muy chévere, creo. Entonces, ¿qué dice arriba? Dice alucinación. ¿Qué es? Este individuo está escuchando, ya vamos por ti, no escaparás, será tu fin. Escucha afuera, en su oído, que alguien le está gritando eso. Entonces la persona dice, diablos, es el fin, ya vienen por mí. Quiere decir que realmente siente que eso va a pasar. Así que su emoción será de angustia y su comportamiento, digamos, será acorde a el paciente empezará a correr y se le pregunta por qué está corriendo. Y dice, porque me están diciendo que ya vienen por mí. ¿Quién? No sé, pero lo estoy escuchando. Se angustia y sale corriendo. Eso es una alucinación. El paciente generalmente no hace crítica del evento diciendo que es falso lo que está escuchando, sino que todo lo contrario se comporta como si es 100% verdad lo que está escuchando. Se puede angustiar y confundir demasiado por lo que está sintiendo, pero para él, para el paciente, sí lo está sintiendo. Entonces dice ahí, paciente con antecedente de haber experimentado un evento traumático. Un ejemplo es el trastorno de estrés postrauma. Refiere estar convencido de que vienen por él y que ha oído a sus captores amenazarlo. Eso es una alucinación. Muchos pacientes que tienen esquizofrenia, por ejemplo, se asoman, digamos que están en un edificio, y se asoman por la ventana porque están escuchando personas que están hablando abajo y no les están dejando dormir, abajo en un primer piso. Entonces se asoman y empiezan a buscar quién está hablando y repetitivamente o repetidamente están levantándose de la cama a gritarle al que lo dejen dormir. De pronto llega la mamá y le pregunta al paciente, ¿por qué se levanta a medianoche y está en la ventana gritando? El paciente puede decir, estoy escuchando que abajo están hablando y no me están dejando dormir. Eso es una alucinación auditiva o una alucinación visual. El paciente puede ver que algo está al frente de él, un objeto, una sombra, un monstruo, lo que sea, y se comporta de acuerdo a lo que está viendo. Pero afuera, la alucinación es cuando es afuera y uno sí le puede preguntar a los pacientes, cuando usted escucha estas voces, ¿es como si le hablaran al oído que está fuera de usted? ¿O es como si fueran pensamientos sonoros que está dentro de su cabeza? Que aunque se tape los oídos, se piensa y lo sigue sintiendo.
Eso va a ser la diferencia entre alucinación y esto que se llama pseudoalucinación. Entonces, la pseudoalucinación, otra vez, es la percepción de un estímulo adentro de la cabeza, de cualquier órgano de los sentidos, ¿no? Generalmente se representa más con auditivo o visual. Entonces, aquí en la diapositiva podemos ver a alguien que dice o que está escuchando dentro de su cabeza, vamos por ti, no escaparás. El paciente puede empezar a decir, ¿quién me habla? Y se siente incluso más extraño porque es más permitido de alguna forma cuando, o sea, permitido es para nosotros, o sea, de qué tan extraño es el fenómeno que estamos percibiendo, cuando es obviamente afuera de nosotros que adentro. Todos nosotros hablamos con nosotros mismos en nuestra mente, nos preguntamos y nos respondemos, y esto vendría siendo un fenómeno otra vez dentro de nosotros. Pero qué tan raro sería para nosotros que empezáramos a escuchar como si no fueran nuestros pensamientos, pero sí voces dentro de nuestra cabeza, pero adentro. Cuando es externa, empezamos a buscar de dónde viene este ruido, pero cuando es interna nos confunde y nos angustia más. ¿Listo? Bueno. Profe, una pregunta, qué pena contigo. No, fresca, dime. Cuando se presentan cualquiera de estos dos problemas, digamos, se presentó una vez, ¿eso quiere decir que la persona ya empezó a tener esos problemas o se puede presentar por algún momento, por alguna situación específica y ya después pueda que no se vuelva a presentar? ¿O ahí se corre riesgos que si se presenta una primera puede empezarse a presentar constantemente? Bueno, como nosotros estamos en el curso de semiología, aquí estamos primero aprendiendo muy bien, esto es lo que se llama el fenómeno del síntoma en psiquiatría en el examen mental, que son las esferas mentales. Es como si estuviéramos estudiando en este momento dolor o fiebre. Entonces, yo podría preguntarte, cuando uno tiene fiebre, ¿es permanente o temporal? ¿O a qué obedece? Yo te respondería a muchas enfermedades y hay veces puede ser permanente y hay veces puede ser temporal. Todos los fenómenos que hemos escuchado o visto en las clases de psiquiatría aquí en semiología puntualmente pueden ser permanentes y temporales y obedecen a muchas enfermedades. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, pseudoalucinaciones. Pues sí, cuando uno está muy estresado, angustiado, preocupado, sí. Cuando hay lesiones cerebrales o consumo de sustancias psicoactivas, sí. Ahora, sí es cierto que unos síntomas de la fenomenología y de la semiología pueden ser más característicos de una enfermedad grave que va a durar más tiempo o que no. Todo también depende de en quién se está instaurando y en qué momento y qué otras cosas está ocurriendo. Si nosotros, por ejemplo, que ya vimos lenguaje, ya vimos afecto, ya vimos pensamiento, vamos uniendo y atando cabos, entonces tenemos a alguien que desde el punto de vista del afecto está ansioso, tiene una ansiedad con una característica de sentimiento en la que la ansiedad es de gran intensidad y está 2, 3 meses con él. Al mismo tiempo, ha ido modificando su comportamiento eh, y al mismo tiempo empieza a pensar que le están haciendo daño como si generara una idea delirante. Y al mismo tiempo, en ese mismo grupo cuadro de tiempo, está teniendo pseudoalucinaciones o alucinaciones. Entonces, cuando ya tiene todo esto, yo digo, tiene un síndrome psicótico. Los síndromes psicóticos, ya van a ver más adelante cuando vean psiquiatría, obedecen a muchas patologías, pero si empieza a ocurrir por mucho tiempo y descartamos un daño cerebral, sustancias psicoactivas o un daño orgánico metabólico, podríamos decir que este paciente sí puede tener una patología mental y puede ser permanente. Entonces, todos estos síntomas que estamos estudiando o alteraciones en la semiología, en la psicopatología, generalmente pueden ser permanentes o transitorias, de acuerdo a cómo se presenten. Digo generalmente porque se presentan a nivel en general, más unos que otros, permanente o transitorio. Bueno, entonces, la alucinosis es cuando estamos percibiendo afuera de nuestra mente algo, un ruido, una imagen, un olor, una sensación táctil, pero que nosotros hacemos crítica de que no debería estar ocurriendo eso. Entonces, yo estoy viendo ahí un elefantico rosado al frente mío y digo,
Vea qué tan raro. Dice, eso no es real. Como que él se da cuenta que no debería estar percibiendo eso, pero que aún así está ocurriendo. Hay un cuadro de, digamos, neuropsiquiátrico que se conoce como delirium o síndrome mental agudo o confusional agudo, síndrome mental agudo, en el que el individuo cuando tiene, digamos, alteraciones de patologías de base como hipertensión, diabetes, infecciones, encefalitis, su cerebro empieza a hacer como literal un cortocircuito y el paciente empieza a experimentar fenómenos que sabe que no debería sentir desde el punto de vista de la sensopercepción. Yo puedo empezar a ver caras, insectos, empezar a oler cosas que no deberían estar oliendo. Cuando hay tumores, por ejemplo, cerebrales, a nivel frontal, yo puedo oler que se está quemando, aunque yo sé que nada se está quemando, pero puedo empezar a oler que todo me huele a quemado. Cuando les decía, uno consume sustancias psicoactivas de características alucinógenas, como marihuana creepy, gamma hidroxibutirato, LSD, el 2CB, muchas drogas, boxer, muy alucinógeno. Yo empiezo a sentir algo extraño y después aparece ese fenómeno en la percepción. Eso puede ocurrir. Entonces voy a resumir otra vez. Primero tenemos algo que se llama ilusión, que es la alteración de la percepción de algo real en el espacio exterior. Sí está fuera algo, pero yo lo veo no como realmente es, sino algo distorsionado. ¿Listo? Ya ahorita voy a dar más ejemplos de eso. Después tenemos el fenómeno de la pseudo alucinación, que es cuando yo percibo algo en el espacio interior, en nuestra mente, no exterior, sino en nuestra mente. Puedo escuchar o ver algo, queda más fácil con esos ejemplos, pero el paciente va a decir que está dentro de su mente. Y el paciente cree que esto es 100% real, lo que está viendo o lo que generalmente está escuchando, que es lo más frecuente. Alucinación es cuando yo percibo algo que pienso que se encuentra en el espacio exterior, pero que no está. Pero yo creo que es 100% real. Yo le puedo decir a alguien, vea, estoy viendo un duende en el piso verde que tiene un cuchillo y me quiere atacar. Y es real. O sea, yo salgo corriendo y le digo a todo el mundo, ¿qué les pasa? ¿Por qué no los ven? Ahí están los duendes, vienen por nosotros. Y las otras personas de alrededor dicen, ahí no hay nada, no estamos viendo nada. Si, por ejemplo, estuviera viendo una rata, pero que ve que es como un duende, sería una ilusión, porque afuera sí hay algo, pero lo ve distorsionado. Pero como afuera está viendo algo que realmente no existe, entonces se va a llamar alucinación. Ahora, si el paciente cierra los ojos y él lo refiere como que no es que esté afuera propiamente dicho, pero que se está apareciendo en su mente esas imágenes, es una pseudoalucinación. Un ejemplo de eso son los flashbacks en el trastorno de estrés postraumático, en el que yo cierro los ojos y me transporto a la guerra de Vietnam, cuando mi compañero y mejor amigo le cayó una granada y explotó, y yo revivo y veo y siento todo eso como si fuera hoy. El lío es que hay veces no hay crítica de eso y el paciente también pierde el control de la realidad, que se llama psicosis. Y la alucinosis es cuando yo sí percibo algo en el espacio exterior, un ruido, un olor, una imagen, pero que yo mismo sé que es 100% irreal, que eso no lo tengo que estar ni escuchando ni viendo. Y esto hace referencia o alucinación, no, alusión a que es algo eh, ficticio, pues, erróneo por mi mente. Esto es un cuadro que va, digamos, de alguna forma, vamos a repetir la repetidera para que quede más claro. Entonces, es un cuadro que ayuda a entender. Entonces, cualidades formales, ¿qué cualidades formales tiene el objeto percibido? Recuerden que objeto es la definición de todo lo que se encuentra afuera de nosotros. Entonces, lo primero, esto podría servir, por ejemplo, para cuando sean médicos generales, para saber qué tipo de fenómeno de la percepción o sensopercepción tiene el paciente. Entonces, ¿hay objeto real presente durante la percepción? Si la respuesta es sí, entonces es y encuentra una anomalía en esa percepción, se llama ilusión. Si es no, el individuo presenta egodistonía, que quiere decir que lo critica. Si él sí critica eso que está percibiendo,
pero que sabe que no lo debería estar percibiendo, se llama entonces alucinosis. Si no lo critica, entonces dice o es una pseudo alucinación o una alucinación. ¿Cómo va a ser la diferencia? Ustedes les pueden preguntar si está en el espacio interior, interno en su mente, o en el espacio exterior. Entonces ya vamos a saber si es en el espacio interior, es una pseudo alucinación, también conocida como alucinación psíquica, o si es una alucinación, conocida propiamente como una alucinación sensorial. ¿Listo? Bueno. Otro cuadro explicando lo mismo. Entonces aquí vamos a ir viendo qué características tienen los fenómenos que acabamos de describir de acuerdo con esta información. Si el objeto de la percepción, digamos, está presente en el momento de la experiencia. Si existe algo que se llama la corporeidad, que es esa vivencia sensorial con carácter de objetividad. Es decir, que decimos ahí está efectivamente. Si está localizado en el espacio exterior. Si es egodistónica, perdón, en este caso egosintónica, que es cuando el juicio de realidad en algún momento nos dice si es sintónico, creemos que es real, si es distónico, creemos que es falso. Ok. Reconocimiento adecuado del objeto o la interpretación de errores. Listo. Estoy escuchando como algo por ahí, como un perrito. Bueno, continuemos. Psicopatología de la percepción. Entonces, vamos a empezar ya entrando en materia de la psicopatología. Lo que acabamos de ver son las definiciones, digamos, básicas de los fenómenos de la sensopercepción para ahora entender la psicopatología. ¿Listo? Entonces, vamos a estudiar alteraciones sensoperceptivas con objeto y vamos a estudiar alteraciones sensoperceptivas sin objeto. Profe, Dígame. ¿Aló? una preguntita. Dígame. Profe, ¿las personas con TOC entran en la clasificación de pseudoalucinación? No. Pues, a ver, grande no. Con trastorno obsesivo compulsivo, me preguntas con TOC, la respuesta es no. Pero, ven, te digo algo. Cualquier persona, si tenga una patología o no, puede tener cualquier tipo de alteración de la sensopercepción. Eso es lo que te decía ahorita. Cualquier persona que tenga una enfermedad o no puede tener fiebre. Si la fiebre tiene leucocitosis con defensa abdominal, yo digo puede ser de pronto una apendicitis, si es localizada en la fosa ilíaca derecha. Pero si tiene fiebre sin dolor abdominal y le abro los dientes la boquita a un bebecito y le sale el primer diente, pues lo obedece a eso. Entonces, cuando ustedes sean buenos semiólogos y médicos y les llegue un paciente que diga que está escuchando cosas, ustedes tienen que ir preguntando lo que estamos estudiando en el curso. Entonces, por ejemplo, señor, cálmese, lo encuentro un poco angustiado. Primero que todo, dígame, ¿qué está escuchando? No, estoy escuchando una voz. Perfecto. ¿Esa voz usted cree que es real? ¿Que es normal que lo escuche? ¿Que sí existe, pues? ¿O cree que no tiene nada que ver y que no sabe ni por qué lo está escuchando? La persona le puede decir, no, pues claro que es real, sí es verdad, vienen por mí, me están diciendo que me van a matar. Bueno, entonces ya tenemos acá que no es una alucinosis y no es una ilusión, está dentro de una pseudo alucinación o una alucinación. Y le preguntan, ¿esta voz viene afuera o adentro de su cabeza? Entonces el paciente le va a decir afuera, entonces uno dice que es una alucinación. Ya después con la semiología pueden preguntar, ¿desde hace cuánto tiempo la siente? ¿Asociada a qué? ¿Usted consume algún tipo de sustancias psicoactivas? Y adicionalmente, ¿qué otra cosa ha sentido? Y empezamos a hacer la historia clínica con los otros componentes de la semiología. ¿Está orientado? ¿Cómo está la atención? ¿Cómo está, si tiene fenómenos en el pensamiento de psicopatología o no? Es decir, si hay ideas sobrevaloradas, obsesivas, fijas, si hay ideas delirantes, ahí vamos a ir identificando. Y ya cuando vamos dentro del examen mental, sacando lo positivo, tenemos el cuadro de lo que es. Entonces, en el trastorno obsesivo compulsivo, en principio y en general, no existen fenómenos importantes de sensopercepción, pero no quiere decir que los tenga. Y aún, y así, y aclaro, cualquier persona, aunque no tenga patología primaria mental, una enfermedad mental, un trastorno mental, no quiere decir que no pueda llegar a tener cualquier tipo de alteración mental desde el punto de vista de la semiología del examen mental.
Yo puedo estar desorientado, puedo tener alteraciones en el afecto, en la sensopercepción, en el pensamiento, en la conducta motora y solamente durante un tiempo. Mejor dicho, esto tiene tanto de largo como de ancho. Por eso uno tiene que ser muy, muy semiólogo y preguntar por otros síntomas con la buena elaboración de la historia clínica. Bueno, entonces vamos a repetir. Vamos a ver la psicopatología de la percepción. Entonces aquí vamos a discutir lo que son las alteraciones en la sensopercepción con objeto, es decir, que algo que afuera de nosotros existe real, y alteraciones en la sensopercepción sin objeto. Quiere decir que lo que se encuentra fuera de nosotros no existe, no está. Solo lo estamos viendo nosotros, no está afuera. Entonces, con objeto, aquí vamos a ver algo que se llama distorsión. La distorsión, que es muy similar a las características que hablábamos al principio. ¿Qué es una distorsión? Entonces, afuera de nosotros estamos viendo que algo sí existe, sí está, o escuchándolo, pero que no está llegando real o como debería estar llegando esa información, digamos, fiel a nosotros. Vamos a encontrar alteraciones en la intensidad, en el tamaño y en la forma, y desde el punto de vista cualitativo. En la intensidad, entonces, hiperestesia, cuando llega aumentado en intensidad, hipoestesia, cuando llega disminuido en intensidad, y anestesia, cuando el estímulo casi que no está llegando. Pues un ejemplo es precisamente la percepción, por ejemplo, del dolor. Cuando nosotros estamos angustiados, estresados, preocupados, tristes, podemos sentir de alguna forma el dolor físico más fuerte. Cuando estamos emocionados, alegres, excitados, el mismo estímulo doloroso lo podemos percibir menos fuerte. Había una propaganda hace un tiempo que salía en televisión que hablaba promocionando un producto, creo que era sal de frutas, algo para el guayabo. Entonces, en la propaganda estaba una persona acostada en una resaca en guayabado y la mamá o alguien le abría la cortina y entraba un rayo de luz. Y este rayo de luz lo simbolizaban como si fuera súper intenso, un reflector gigante en la cara de esa persona. Eso quiere decir que esta persona está teniendo una alteración en la intensidad de la sensación, por ejemplo, visual, de la percepción de la luz, y lo está viendo hiper, digamos, hiperintenso, podría decirse también como dicen los radiólogos. ¿Listo? Bueno, las alteraciones de los tamaños y de las formas, que ahorita igual lo vamos a ir repitiendo todo esto, se llaman digamos, los cambios, morfopsias. Entonces, nosotros podemos ver que algo es pequeño y cuando nos acercamos nos damos cuenta de pronto que no es tan pequeño como pensábamos que era. De pronto los que hayan, de pronto viajado en avión o en barco, lo que es hacia la distancia, más de tantos metros, vamos viendo que la forma y el tamaño puede ir cambiando. Esas son alteraciones, digamos, temporales de la percepción del tamaño y la forma de algo que sí está ocurriendo afuera de nosotros. Y esto que voy a discutir a continuación es un poco más complejo, pero muy interesante, que es la alteración cualitativa. Nosotros, por ejemplo, podemos tener alteraciones en lo que estamos sintiendo y vivenciando. Por ejemplo, el déjà vu. Ahorita creo que lo repito, espérense, a ver, me adelanto un poco. Sí, igual vamos a hacer la repetidera, ¿no? Para que quede todo más claro. El déjà vu es cuando nosotros sentimos algo que creemos que ya lo habíamos sentido. Nosotros entramos al salón de clase y en ese momento que estamos entrando, con todos nuestros órganos de los sentidos muy activos, interpretamos que esta vivencia de la realidad ya la habíamos vivido hace un tiempo y tenemos esa sensación extraña de que esto ya lo habíamos visto. Ahora lo explico un poco. La desrealización es cuando todo lo que está conocido y familiar alrededor de nosotros empezamos a percibir y a sentir que no es tan familiar y que es irreal. Entonces yo llego a mi casa y siento que esta no es mi casa. Yo sé que sí es, pero sé que pareciera que no. O
Por ejemplo, me acaban de decir una noticia. Su papá ha muerto. Yo escuché perfectamente lo que escuché, entendí esa información, pero puedo sentir que eso no es real, que eso no puede ser real. Eso puede ser una alteración cualitativa. Lo que se llama sensación de proximidad insólita es cuando uno siente que algo se está aproximando a uno sin que realmente se esté aproximando. Cuando estamos de pronto muy angustiados, por ejemplo, con una fobia hacia un insecto, podemos sentir que la araña se nos está viniendo encima de nosotros, aunque la estemos viendo en una pecera o en un acuario, con una distancia prudencial. Más adelante también sigo explicando esto. Bueno, aquí encontramos algo que se llama alteraciones de la integración perceptiva. Entonces, en nuestro cerebro, todo lo que empieza a llegar de información, por ejemplo, lo que estamos percibiendo en temperatura, tacto, frío, calor, al mismo tiempo lo que estamos percibiendo, ruidos, sonidos, al mismo tiempo estamos percibiendo una luz en nuestros ojos y objetos, al mismo tiempo estamos teniendo, digamos, un olfato de algo que estamos oliendo en un momento determinado. Toda esta información tiene que integrarse de manera adecuada para codificarse y que la información llegue de manera ordenada a la corteza prefrontal y a la conciencia. Si existe una desintegración, puede ser que llegue de manera inadecuada y nos genera fenómenos bien extraños, como por ejemplo, hay pacientes o personas que describen, yo estoy oliendo el sonido, yo estoy viendo la música. Por ejemplo, cuando consumen drogas, sustancias psicoactivas, el LSD y el éxtasis por momentos puede causar una alteración en la integración de la percepción o perceptiva. Entonces, podemos empezar de pronto a decir que yo estoy escuchando una canción de algo psicodélico, los dos en un momento determinado. Y en ese momento que estoy escuchando esa canción con un ácido en la cabeza, droga, puedo sentir el sabor de caramelo con la música que estoy escuchando. O abro los ojos y estoy viendo las palabras del cantante en colores. Eso es una alteración de la integración perceptiva y habla de un daño neurológico muy grave. Lo otro son los engaños sensoriales. Entonces, aquí están las ilusiones, que es lo que les explicaba. Curiosamente eso. Profe, Dígame. una pregunta, es que Sí, alguna vez claro. yo leí algo relacionado con la sinestesia, pero hacían referencia a que eso no era maligno, o sea, no hacía referencia como a un síndrome psiquiátrico, o sea, a una patología. Entonces, ¿qué diferencia habría como en esas cosas? Bueno, primero que todo lo que estamos viendo no es que obedezca a un síndrome, sino que lo va a constituir. ¿Listo? O Ujú. sea, ahora, todo lo que estamos viendo en un momento determinado puede ser normal o no, de acuerdo al tipo de presentación. Al principio, en introducción de psiquiatría en semiología, yo les dije que lo que es patológico, lo que es normal versus anormal, es cuando es permanente en el tiempo, cuando es muy intenso este fenómeno, esta sensación o este síntoma o este signo, y que causa alteración en la funcionalidad. Si no llega a causar alteración en la funcionalidad, pues entonces no es como tú lo llamas maligno, o sea, no es patológico y puede que obedezca o no. Ahorita vamos a hablar algo similar de las sinestesias y en qué momento pueden ocurrir. Pero entonces voy a ir aclarando eso un poco más. En el día a día, nosotros como seres humanos tenemos un montón de síntomas y signos de semiología de examen mental. Por ejemplo, a ver, yo puedo discutir con mi mamá esta mañana y puedo sentir irritabilidad. Cogiendo el bus, me fueron a atracar y sentí pánico. Eh, yo sentí caminando a las 12 de la noche en la 53 con Caracas que se me acercaban dos personas y tuve esa sensación de proximidad insólita y al mismo tiempo vi dentro de la sombra que venía una persona con un cuchillo a atracarme. Cuando esta persona se acercó más, me di cuenta que no, que es una viejita que tenía un paraguas. Entonces tuve una alteración en la percepción, pero el objeto sí estaba presente, por lo que tuve una ilusión, que es precisamente lo que ya estamos discutiendo ahorita o que vamos a discutir, que son los engaños sensoriales. Lo que te quiero dar a entender es que no todo el día nosotros como seres humanos tenemos un sinnúmero
de fenómenos psíquicos, mentales, de fenómenos psicológicos, de todas las esferas mentales que son en principio pues normales y cotidianas y humanas, pero que cuando empieza a aparecer una continuamente, junto que con otra, intenso, duradero en el tiempo y que altera nuestra funcionalidad, pues es un síndrome, es una patología mental, que más adelante, obviamente, cuando estén estudiando psiquiatría, o sea, la materia psiquiatría, van a decir, claro, si tiene esto, esto y esto, es tal enfermedad. Si tiene esto, pero esto no, entonces es tal otra enfermedad. Y para eso ya hay tratamientos puntuales y específicos. Pero entonces no quiero que quede que, por ejemplo, si yo tengo una idea obsesiva, tengo trastorno obsesivo compulsivo, no necesariamente. Las personalidades o las personas que tienen personalidad de forma o de tipo obsesivo, pues tendrán más ideas obsesivas que otras. Bueno, bueno, no he terminado. Entonces, engaños sensoriales. Entonces, estamos diciendo que todo esto, el numeral 1 y el 2, son alteraciones en la percepción, ¿verdad? Con un objeto real y presente. Cumplen todos el criterio de lo que es una ilusión. Dentro de esta ilusión, bueno, dentro de esto, entonces hemos descrito que existen distorsiones y ahorita vamos a hablar de los engaños sensoriales. Aquí está esto que se conoce como pareidolia. Pareidolia. Es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago, o sea, quiere decir que no es un estímulo muy descriptivo, muy claro, es un estímulo visual o sonoro un poco, digamos, carente de buena información y aleatorio, o sea, viene así como de un momento a otro, algo de pronto desorganizado, como que no tan fiel desde el punto de vista de información a nuestro cerebro, es percibido erróneamente como una forma que nosotros reconocemos. Una parte de nuestra mente alcanza a llenar el vacío de información que estamos percibiendo. Pareidolia. Pareidolia. Entonces, por ejemplo, curiosamente en Semana Santa pasa que a muchas personas se les aparece la Virgen en la humedad de la casa. Entonces, hay una humedad en una pared y genera una forma y esta forma pareciera que es tal cosa. ¿Por qué es una ilusión? Porque sí hay objetos, afuera de nosotros sí hay una pared con una mancha, pero es como un engaño sensorial, es esta pareidolia, porque yo estoy viendo que es la Virgen María y le tengo, recordemos que al principio del seminario y de la clase de hoy vimos la diferencia entre percepción y representación, pero esto va ligado. Entonces, ¿qué es que estoy percibiendo? Pues como que hay la Virgen, pero a nivel, digamos, de representación, si yo soy católico, pues la estoy viendo, casi que real, sin ser, por ejemplo, delirante, porque afuera de nosotros sí está ocurriendo. Entonces ahí en la diapositiva podemos ver que a mano izquierda vemos como un pan que tiene la forma como de la Virgen María, o quién sabe qué otra persona le dé qué tipo de forma. Y al lado derecho, pues cuando las nubes, todos en algún momento de nuestras vidas hemos mirado al cielo y vemos las nubes y les damos forma y le empezamos a ver. Esos en algún momento pueden comportarse como lo que les digo. Entonces, por ejemplo, acá que ven en el tronco, muchos verán a Jesús, otros quién sabe qué verán. Una cara Eso es triste. similar. Una Sí, carita triste. es una cara bien triste. Ahora, es importante que nosotros estamos haciendo el reconocimiento de lo que estamos viendo con información de nosotros. A los que les guste la psiquiatría y amplíen en el tema, estudien algo que se llama figuras proyectivas. Entonces, por ejemplo, existe algo que se llama las manchas de Rorschach, que son unas manchas de tinta en un lienzo blanco que generan, pues puntualmente y objetivamente no hay ninguna figura, pero nosotros como humanos, con nuestro intelecto y nuestro pensamiento, le empezamos a dar forma a estas figuras y hasta le podemos construir un cuento, una historia detrás de esto. Bien interesante, porque de alguna forma uno puede representar en estas figuras que se llaman proyectivas de Rorschach, puede colocar afuera en lo que está viendo, lo que está sintiendo. Algo que pasa, por ejemplo, es el arte abstracto. Yo puedo coger un lienzo en blanco de 5 metros por 5 metros, tirar pintura aleatoriamente y se arman unas figuras y alguien puede ver cosas diferentes a la otra persona
y sentir cosas diferentes a la persona que se encuentra al lado viendo la misma imagen. Por eso es famoso y querido y apreciado, pues, tipos de pinturas abstractas, porque cada uno de nosotros nos hace sentir cosas que tenemos por dentro, pues, en nuestra imagen, en nuestra mente. Bueno, vamos a continuar con alteraciones en la intensidad de la sensación. O sea, vamos a volver a repetir, pero es importante para que quede claro. Si no, de alguna forma, pues se hace muy complejo. Entonces, alteraciones en la intensidad de las sensaciones. Hiperestesia, habíamos dicho que es el aumento de la intensidad de la percepción de un estímulo. Y todo lo que quepa en esta definición, vamos a volverlo a leer. Aumento en la intensidad en la percepción de un estímulo. En Jaspers, que es un psiquiatra, dice, todos los sonidos son altamente oídos, todos los colores luminosamente vistos. Una tela roja parece una llama. El acto de cerrar una puerta retumba como un cañonazo. Es decir, sí estamos escuchando lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, pero la intensidad aumentó de manera significativa. Lo que les decía era para propaganda de, no sé si sal de frutas, Bonfiest o algo así. Cuando uno está en Guayabado y abre los ojos de frente al sol, pues, o a una luz del baño, puede sentir como este rayo impacta, pues, en el ojo, casi que le duele toda la cabeza. La gente también dice lo mismo con el ruido. Entonces, que por favor hagan silencio. Desde el punto de vista emocional, cuando yo estoy angustiado, como ansioso, puedo percibir a través de la sensopercepción los estímulos o más o menos intensos. En las películas, por ejemplo, muestran muy bien descrito, cuando yo estoy muy angustiado, todo lo que se encuentra a mi alrededor como que se desaparece y se hace un silencio, como que desaparece de nuestro entorno. Eso ya podría ser una hipoestesia. Entonces, la hiperestesia suele ocurrir pues en muchos cuadros, en muchos síndromes, en muchas enfermedades, pero es común cuando hay epilepsia, en alucinógenos, que hay un montón, en cannabis, más de características, no, esas no son más de equilibrio, esas son características generales, y en estados de agotamiento, cuando nosotros estamos muy, muy cansados, sí podemos sentir un poco más sensible todo. Dice Bash, léanselo también en artículos de psiquiatría, los maníacos, que son las personas que tienen trastorno afectivo bipolar, pero que se encuentran en un estado maníaco donde la sensación permanente es de alegría, de euforia, de irritabilidad, de ánimos hacia la expansividad. Entonces, los maníacos, desde un fondo emocional intensamente alterado, suelen quejarse de algunas impresiones, ¿verdad? Tienen para ellos una intensidad que les impone de modo casi intolerable y contra la cual no pueden defenderse. Lo que quiere decir Bash con eso es que son lábiles e hipersensibles. La definición de la habilidad, si recuerdan la clase de afecto, es estar sensiblemente frente a la percepción de la emoción. Es decir, si algo me hace sentirme incómodo y me da irritabilidad o entre comillas mal genio, cuando yo me encuentro lábil, más fácilmente me pongo irritable. Para que yo me ponga irritable, pues me tienen que insultar, me tienen que decir de todo. Pero cuando yo me encuentro lábil, con el solo hecho de no mirarme o saludarme, ya puedo sentirme muy, muy incómodo. Pero si vamos a ver, pareciera que hay una intensidad aumentada en la percepción de lo que está ocurriendo ante nosotros. Entonces, los fenómenos de la sensopercepción, obvio que tiene que ver con los órganos de los sentidos, pero también nos estimulan y se pueden describir en fenómenos psíquicos y en todo el cuadro sindromático mental. Es decir, yo puedo estar con una intensidad en lo que estoy percibiendo, pero que no es tan concreto, como diría un neurólogo, en visión, olfato, táctil, sino, por ejemplo, en lo que significó en que mi mamá no me saludó. Yo percibí a través de los órganos de los sentidos que ella pasó derecho y que me miró como raro, y como estoy maníaco y lábil y tengo una intensidad en la percepción de la emoción, me hizo sentir mucho más incómodo. Entonces estamos vinculando la clase del afecto, la labilidad, con la sensopercepción, que fue lo que sentí del individuo que se encontraba al frente de nosotros.
Eso es como para ir integrando todas las clases. Al principio les dije que lo estudiábamos dividiéndolo para entenderlo, pero pues cuando ya va a ser psiquiatra o ustedes más adelante, es bueno, o cuando vayan a hacer la historia clínica, integrarlo. Entonces, repito, alteraciones en la intensidad de la sensopercepción. Primero vamos a ver la hiperestesia, que es aumento en la intensidad de lo que estamos percibiendo a través de nuestros órganos de los sentidos. Ahora la hipoestesia, que es la disminución de la intensidad de lo percibido de un estímulo. Entonces, alguien me puede estar hablando y yo como casi que con hipoacusia, no lo estoy escuchando. Me están chuzando con un alfiler, pero yo estoy tan deprimido que no siento escasamente que alguien me está tocando. Cuando uno está muy cansado, de pronto no está viendo todo lo que se encuentra al frente. Lo ve, digamos, en menor rango visual. Entonces, eso puede aparecer en depresión, agotamiento grave, y en lo que les decía que es delirium, que es el síndrome mental orgánico. Lo que ustedes vayan leyendo de las diapositivas, que les cause como curiosidad, pues bienvenidos y los invito a ampliar mucho la información. ¿Quién es Jaspers? ¿Quién es Bash? ¿Qué escribió en 1965? ¿Qué es eso de delirium? Así, digamos, se hace mucho más rico el aprendizaje. Las clases son muy poco tiempo para mucha información. Sí es cierto que el médico requiere de alguna forma, es obvio, pues sus clases y sus seminarios y sus prácticas, pero el gran médico se hace ampliando toda esta información lo más que pueda y en el día a día, ¿no? Bueno, anestesia. Anestesia es una canción de Metallica por Cliff Burton, pero también es el no sentir la sensibilidad. La abolición de la sensibilidad, por ejemplo, del dolor, que se conoce con el término de analgesia, y se puede presentar en estados afectivos muy, muy intensos. Hay veces, durante estados psicóticos, por ejemplo, la persona pierde totalmente la, digamos, percepción de lo que, de un órgano de los sentidos, sin que esté dañado el órgano per se, porque pues si no es más un cuadro neurológico. Entonces, cuando existe una psicosis grave de características catatónicas, ya vimos lo que es catatónico, cuando vimos la clase de semiología motora, se le podría incluso amputar la pierna a una persona sin que sintiera dolor. O la persona, por ejemplo, en unos fenómenos que se conocen como síndromes conversivos, puede que el individuo diga que no está viendo nada al frente de él y subjetivamente, es decir, desde el punto de vista de su propia mente, para él no está viendo nada. Lo llevan al oftalmólogo y al neurólogo y se dan cuenta que el ojo y la vía neuronal, el par craneal y las conexiones occipitales están perfectas. Incluso tiene reflejo consensual, fotomotor, corneano, pero que el individuo no está viendo nada. Eso puede ser una anestesia frente a un estado afectivo muy intenso. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las metamorfopsis, que si recuerdan, son las alteraciones de la percepción de los tamaños, las formas de los objetos o de uno mismo. Porque uno mismo cuando se ve en un espejo o cuando estiro las manos y me la veo, pues estoy percibiendo también el objeto, el propio objeto percibido. Entonces, referente a los objetos, vamos a ir viendo dismorfopsias, dismorfopsias, que son deformaciones. Hay personas que tienen alteración en la percepción del yo corporal. Cuando yo me veo al espejo, me percibo, doctor, gordo, deforme. No me veo la mitad de la cara. Me veo que un ojo es mucho más grande que otro. Entonces tengo como una deformación. ¿Usted podría decir que ese individuo tiene una alteración en la percepción de un objeto? Sí. ¿De qué característica? Como de la forma. Entonces es una metamorfopsia. Y se está viendo deformado. Entonces es una dismorfopsia, perdón. Entonces, hay que ver si es hacia lo neurológico, hacia lo psiquiátrico, psíquico o mezclado hacia lo neuropsiquiátrico. Cuando existe, por ejemplo, personas con anorexia, bulimia o trastornos de la alimentación, de la conducta alimentaria, pueden percibirse obesas sin generar
psicosis, es decir, sin que se vean pues muy lo que no son, pero sí pueden verse deformados o más gordas, pues. Podría haber una alteración en la percepción de la forma, metamorfopsia. Ahora, con respecto a los tamaños, en general se llama dismegalopsias y podemos encontrar micropsias cuando son pequeñas o macropsias cuando son grandes. Más adelante voy a hablar un poco más de esas características, pero es para ser muy semiológico en la alteración de la percepción de un objeto cuando vemos o la forma deformada o el tamaño aumentado o disminuido. Curiosamente, cuando nosotros somos pequeños, por ejemplo, en edad y también en estatura, lo que antes nos parecía grande, puede que cuando crecemos no tanto, pero en un momento determinado, biológicamente y naturalmente, podemos ver macropsis, podemos ver un mundo con macropsis. El tobogán, cuando yo tengo 3 años, lo veo gigante. El, el rodadero, pues, en un parquecito cuando mi mamá me llevaba a tirarme por el rodadero. Pero cuando fui creciendo frente a mi percepción, cambio y ya lo veo de pronto desde otro punto de vista. Ahí podría verse estos fenómenos. Bueno, y algo que es la referencia frente a uno mismo. Eso es muy jodido de pronunciar, pero se llama autometamorfopsia, que es la deformación referida al propio cuerpo o a miembros aislados del propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, me veo el dedo como muy diferente, como deformado, o la cara cuando se ve en el espejo. Cuando hay daños neuronales importantes, también con epilepsia o tumores cerebrales, puede que la persona que se vea al espejo solamente se vea la mitad de la cara y se afeite solo la mitad y no vea la otra parte o se la vea deformada. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la extrañeza perceptiva. Entonces, dice Jaspers, hay que leerlo, muy, muy inteligente. Les parece que todo es distinto a las personas cuando tienen este fenómeno. Todo parece asombroso, nuevo, como si hiciese largo el tiempo que se dejó de ver. Lo que hace referencia también es, nosotros podemos tener extrañeza tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo frente a la percepción. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, enamorados, el tiempo con la amada es muy corto, aunque el tiempo objetivo fue la misma hora. Pero cuando estamos en algo muy harto y aburridor, se nos hace eterno. ¿Cuánto tiempo se demoró el individuo en atracarlo? Nada, 2 minutos, pero para mí fue 20 horas. Interesante sobre la percepción en este momento del tiempo frente al estado emocional. Entonces, frente a lo que es la extrañeza perceptiva, encontramos fenómenos importantes como es la desrealización, la despersonalización, los supuestos reconocimientos o los trastornos de la vivencia del tiempo, que es lo que estaba diciendo ahorita, más o menos lo que explicaba Jaspers. Como su palabra intenta describir, la desrealización es la pérdida de sentir la realidad como es y sentir que se está perdiendo precisamente esa realidad. Sensación de extrañeza extrema que acompaña a la percepción de realidades conocidas. Quiere decir que lo que yo sí sé que es real, pareciera que no es tan real. Nosotros muchas veces decimos a nosotros mismos, esto no puede ser real, ya sea una situación puntual que está ocurriendo, o hay veces en demencias o en patologías graves en donde nos encontramos. ¿Listo? Entro a la casa y digo, esto no parece real, parece como un cuento de hadas. Eso puede ser una desrealización. Cuando estamos muy angustiados y nos están atracando o haciendo el paseo millonario, podemos por momentos sentir que eso no es real, que es un sueño, una pesadilla, que eso no es real. Entonces estamos teniendo fenómenos de desrealización. El entorno parece como irreal, nebuloso, insólito. Pueden ocurrir en depresiones que se conocen como neuróticas, esquizofrenia y psicosis cuando tienen, por ejemplo, una base orgánica, haciendo referencia a una lesión cerebral. La despersonalización es el sentimiento de extrañeza que va a abarcar, digamos, al individuo, al yo mismo, al yo corporal, al yo propio, que yo siento que yo no soy yo. Cuando, por ejemplo, yo tengo un estado muy intenso de irritabilidad
me dieron celos en una fiesta, vi a mi novia bailando con otra persona, me nublé, estaba alcoholizado, estaba embriagado, empecé a romper todo, le pegué a esa persona, me echaron del bar y en el piso, habiéndome sacado del bar, yo siento que yo no soy yo. Y digo, no, me desconozco, yo no sé ni por qué hice eso, pareciera que yo no soy yo. Eso puede ser una despersonalización. Cuando el individuo no tiene propiamente alucinaciones frente a la psicosis de la esquizofrenia, pero empieza a tener el cuadro psicótico de la esquizofrenia, puede empezar a sentir que él no es él y que él está perdiendo el control de sí mismo. Cuando nosotros tenemos ataques de pánico, tenemos miedos a volvernos locos, y también tenemos miedo a perdernos como seres humanos propios, es decir, a que yo deje de ser yo. El sujeto sano con deprivación sensorial o del sueño puede sentir despersonalización, así como cuando tenemos cansancio, cuando consumimos marihuana o en situaciones muy extremas de peligro. ¿Listo? Ahora, los supuestos reconocimientos, como si reconociéramos algo que de alguna forma es o no es, o ya fue, o nunca ha sido. Entonces, aquí tenemos el déjà vu, que es esa ilusión, vea la palabra clave, ilusión de lo ya visto. Entonces, yo entro, como les decía, a clase y siento que ese fenómeno ya había ocurrido antes. Rodolfo Ginás lo describe desde un punto de vista neurofisiológico de la siguiente manera. Nosotros como seres humanos estamos percibiendo a través de los órganos de los sentidos el espacio y el mundo externo, la temperatura, los sonidos, la propiocepción, que es cuando caminamos y sentimos el piso, la visión, y toda esta información que está llegando al tiempo se almacena en un área puntual y específica en nuestro cerebro, se codifica como recuerdo y se bota a otra parte del cerebro para hacer referencia a que eso ya está. Nosotros, por ejemplo, vemos unos cuadros por segundo, la visión. No sé cuántos, ¿no? Los que les guste la fotografía o el cine sabrán. Entonces estamos viendo unos cuadros por segundo que se almacenan, por ejemplo, en el hipocampo, pero que cuando hay veces uno está muy cansado, como que el cerebro no se dio cuenta que esa información ya quedó almacenada y el cuadro en milésima de segundo posterior llega y se encuentra con esa información previa guardada, se confunde y aparece ese fenómeno de déjà vu. Entonces, esa información de la sensopercepción recogida exterior se almacenó en una parte del cerebro sin que fuera consciente de que se haya almacenado. Al milisegundo después, toda esa propia información llega, pero ya se encuentra con esa misma imagen. Entonces es cuando a la conciencia llega esa sensación, ese fenómeno de que esto ya lo he vivido antes. ¿Listo? Y el Yamais Bu es lo contrario del déjà vu. Es la ilusión de que esto que está ocurriendo yo nunca lo había visto. No es problemas en memoria, sino es que yo sé que sí lo he visto, pero pareciera que nunca lo he visto. Y en el anterior, pues lo estoy viendo, pero pareciera que yo antes ya lo había vivido exacto. Entonces, en el Yamais Bu, yo entro al salón de clases, yo ya sé que entro aquí todos los días, tal día, tal hora para tal clase, pero todo se me hace nuevo. Yo siento la sensación de que todo esto es nuevo. Eso es el Yamais Bu. Y los trastornos en la vivencia del tiempo es con lo que empecé la diapositiva. Es como nosotros en algún momento sentimos que algo dura eternamente o que algo básicamente dura muy poco y milisegundos, que está muy ligado al estado afectivo, pero también está muy ligado al nivel de conciencia que tenemos y el desarrollo cerebral. Cuando nosotros somos pequeñitos, cuando la mamá nos decía, yo qué sé, vamos a la finca aquí en Villeta, 1 hora y media en carro, se nos hacía eterno, como 20 horas andando ahí. Mientras que uno ya de adulto, maduro o contemporáneo, puede sentir que es muy corto. Eso es los trastornos en las vivencias del tiempo. Bueno, yo pienso que vamos a dejar por ahí. Hoy teníamos incluso más tiempo, como hasta las 4, porque creo que la siguiente clase es hasta las 4 que ustedes tienen. Pero sí quiero que esta información quede muy bien porque quiero después hacer, yo modifiqué un poco el programa, ya se los voy a pasar a Gloria como quedó. Nos hace falta por terminar lo que es la sensopercepción, después vamos a hablar
creo que sigue sueño. Y nosotros ya hablamos de conducta motora, ¿verdad? Aló. ¿Me escuchan o no? Sí, profe, sí escuché, sí vimos conducta motora. Entonces, espérense, a ver, yo les digo que queda pendiente. Vamos a hablar sueño, sensopercepción, y hay otro que me hace falta inmediato. Bueno, yo después les digo que lo vamos a ir un poco porque lo que quiero con otras, digamos, espacios es resumir e integrar, porque pienso que estamos teniendo problemas en que aprendemos bien la clase, pero se nos va a dificultar cómo lo integramos para exámenes mentales y para escribirlo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ejercicios de eso antes de que se acabe el curso. Entonces, vamos a dejar ahí y la próxima clase es el 21, ¿verdad? Y creo que la próxima clase estamos todos otra vez, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces ahí vamos a continuar aquí donde terminamos en extrañeza perceptiva. Entonces, que estén muy bien, descansen, repasen todo y lean. ¿Listo? Gracias, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe.